Uf, esto va a ser intenso. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efemula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar de Estoy pensando en dejarlo, la nueva película de Netflix escrita y dirigida por Charlie Kaufman, un guionista y director que a mí me interesa muchísimo y por eso siempre me acerco con mucho hype a cada película que estrena. Recordemos que fue el guionista de Cómo ser John Malkovich, Adaptation, Olvídate de mí, y que después también escribió y dirigió dos grandes películas como Synecdoche, Nueva York o Anomalisa. Yo siento una gran admiración por Charlie Kaufman, sinceramente me parece el mejor guionista vivo después de Woody Allen y Aaron Sorkin, y por eso tenía muchas ganas de ver esta película, aunque sí que es verdad que reconozco que el Charlie Kaufman, guionista y director, aunque trabaja con más libertad y quizás arriesga más, es verdad que es un poquito más denso, más barroco y un poquito menos accesible que cuando escribía para otros directores. Esto es un poco lo que le pasa a Estoy pensando en dejarlo, ahora hablaremos de eso. Solo advertiros primero que este vídeo va a estar dividido en dos partes. Una primera parte con mis impresiones generales, digamos mi crítica y la nota de la película, que va a ser sin spoilers, y a partir de ahí hasta el final del vídeo va a ser todo con spoilers y va a ser una explicación de lo que yo entiendo que es la película, de la que nos habla y que son más o menos, qué significan más o menos sus metáforas y sus alegorías, porque es una película, si la habéis visto, intensita. En términos generales me cuesta decir si la película me ha gustado o no me ha gustado. Es una película tan compleja que creo que primero hay que reposarla y probablemente después volverla a ver dentro de algún tiempo para ver exactamente qué es lo que me parece. Mis primeras impresiones ahora mismo es que es una película muy interesante, una película que me ha enganchado porque tenía una serie de estímulos que a mí me llamaban mucho la atención y tenía muchas ganas de saber a dónde nos llevaba todo eso, de qué nos estaba hablando exactamente. La manera en que lo hace es arriesgada, es difícil entrar en ella, sobre todo al principio es un poco densa. Después se vuelve un poco grotesca y finalmente es un despiporre surrealista. No sé si sería mejor decir que si es una película buena o mala, que sería demasiado simple para un título como estos. Yo creo que más es una película en la que entras o no entras. Si te quedas fuera es probable que te parezca un poco un horror sin sentido. Si consigues entrar es más como entrar en un estado de ánimo, es posible que te parezca maravillosa. Yo todavía me debato un poco entre estas dos cosas. Sí que entré en la película y me pareció estimulante, pero no sé qué recuerdo me va a quedar de ella con el tiempo. En el film vemos algunas de las constantes típicas del cine de Kaufman, como por ejemplo esta voz en off obsesiva de la protagonista, que refleja un poco su crisis existencial, sentimental y personal, y sobre todo sus inseguridades y su pesimismo, un pesimismo que impregna también todo el cine de Kaufman, un pesimismo sobre todo acerca de la posibilidad de ser felices en la vida y también respecto a las relaciones amorosas. Y sobre todo otro elemento que creo que es clave en su filmografía, que también está aquí presente, que es la incomodidad, cómo el personaje protagonista se siente incómodo en una serie de situaciones sociales que no deberían ser necesariamente incómodas, pero que lo son, y que parece ser que hay una especie de lucha por tratar de que no lo sean, y cuanto más luchamos porque no sean incómodas, más incómodas se vuelven y son incómodas también para el espectador. La película es sugerente, sorprendente, grotesca y poética. Creo que tiene algo del cine de David Lynch, salvando las distancias, y si lo tuviera que resumir de alguna forma para las personas que no hayan visto la película todavía, podríamos decir que es algo parecido a Olvídate de mí, pero sin la trama que sustenta todas esas partes más oníricas. Es decir, aquí la película simplemente se abre a este mundo del surrealismo de forma más libre, y eso la puede hacer un poco menos accesible, pero sí que mucho más artística y atrevida.
Es por eso que a algunos quizás les parece demasiado alegórica para poder digerirla. Yo no estoy seguro todavía si es demasiado o no, tengo que reposarla como os decía antes. Lo que sí puedo decir es que Toni Collette está como siempre espectacular, incluso como sucede muchas veces, un poco por encima de la película. Esta mujer no sé cuándo le van a dar el Oscar, pero que se lo den ya porque se lo está ganando película tras película. Muy al contrario que los dos actores protagonistas, que a mí me ha parecido que están un poco sosos y quizá por eso la película es difícil de seguir en ese sentido, porque como no hay una conexión tan fuerte emocional con el protagonista, con la protagonista y con su pareja, como no conectamos de forma tan empática en este mundo surrealista, nos quedamos un poco más en la superficie de las imágenes y de las ideas, y a mí me gustaría haberme emocionado un poco más y no lo he conseguido. Dicho todo esto, ahora viene la nota y después los spoilers. A esta película le voy a dar un 6. Bien, a partir de aquí viene la explicación de la película. Es mi explicación, mi interpretación, como yo he entendido las cosas. Es posible que, como en cualquier cuadro surrealista, haya muchas interpretaciones. Esta es solamente la mía. Me puedo equivocar o simplemente no hay una interpretación acertada o equivocada. Simplemente cada uno tiene la suya propia. Yo os comparto la mía y veremos a partir de ahí si estáis de acuerdo o no, o si habéis interpretado las cosas de otra manera. Advierto que voy a hacer una interpretación más o menos general, no puedo pararme en cada detalle porque si no el vídeo duraría 1 hora, así que en términos generales esto es como yo he entendido la película. Bueno, empezando por lo más básico, la película nos cuenta la historia de una pareja, ¿no? Un chico y una chica. La chica se dirige con él en coche, viajan a un pueblo a conocer a sus suegros, a los padres de él, mientras que le ronda en la cabeza la idea de que quizás esta pareja está rota, que quiere dejarlo, que es como un poco lo que dice el título. Hasta aquí creo que todos lo habíamos pillado. La clave de la película es que está contada de forma onírica, es decir, que está explicada con la lógica que tendría, por ejemplo, los sueños, ¿no? Lo que vemos no es cómo son las cosas, no es literalmente los hechos, sino que es cómo los personajes lo están sintiendo. Estamos viendo un viaje emocional más que no un viaje dentro del mundo real. Estamos más en los pensamientos y en las emociones que en la realidad. Por eso hay todas estas situaciones extrañas y por eso hay este final tan surrealista. Esto no quiere decir ni que los personajes estén muertos ni que está soñando, sino que simplemente nos están hablando de cómo ellos están viviendo esa situación, cómo la sienten, y así hacemos saltos hacia el futuro, hacia el pasado y sobre todo todas estas imágenes que provienen más del inconsciente que no de lo que está sucediendo realmente a su alrededor. Lo que me parece a mí interesante es que tenemos a una protagonista que es ella, es decir, todo lo vemos desde el punto de vista de ella, de cómo ella siente las cosas. Sin embargo, el universo al que nos trasladamos es al de él, porque estamos viajando a la casa, al pueblo de él. Por lo tanto, tenemos las sensaciones, las emociones y los pensamientos de ella, que cree que esta relación está rota y quiere dejarlo, pero nos vamos a trasladar al universo de él, su casa, su instituto, su pueblo, sus padres, su habitación, etc. Y entonces este contraste entre estos dos mundos es lo que creo que hace la película original e interesante. Creo que es importante esto porque todo el tono de la película tiene que ver con las sensaciones de ella con respecto a la relación. Es decir, ella cree que ya no le quiere, que tienen que dejarlo, que la relación está rota y muerta, y por eso todo es frío, hay tormenta, esta sensación de oscuridad, de peligro, a veces de podredumbre, incluso a veces hay un sarpullido como que se extiende, que pica, que duele, que molesta, que hay algo como que está enfermo, que se está muriendo, un poco como la propia relación. Todo esto refleja su miedo y su tristeza, sin embargo el universo es el del chico, y este es el contraste que os decía que a mí es lo que más me interesa de la película. Si os fijáis, hay muchos elementos que nos hablan de cómo está esta pareja, ¿no? Por ejemplo, cuando él le habla a ella y ella escucha la voz muy flojito y muy lejos, como que ya no están cerca, no se escuchan, no le llega lo que él le dice a ella, la comunicación ya no existe, están
muy separados el uno del otro emocionalmente. O como cuando ella está teniendo pensamientos en voz en off y de pronto tiene la sensación de que él la está escuchando, cuando en realidad es imposible, porque ella tiene la sensación de que ella tiene miedo de que él se dé cuenta de que ella en realidad está pensando que quiere dejarlo. Otro buen ejemplo son todas las conversaciones que tienen durante la película sobre películas, poesía, arte, filosofía. Son ese tipo de discusiones que en realidad son vacías, aunque parezcan profundas, son superficiales y además hablan de ello pero no con pasión, sino discutiendo, ¿no? Son para mí ese tipo de conversaciones que tienen las parejas cuando las parejas ya están rotas. Es decir, no hablan de ellos, no hablan de sus sentimientos, no hablan de nada, sino de cosas que les interesan más allá de ellos mismos. Son cosas que también les interesarían por separado. Creo que en la casa la película todavía es más o menos fácil de seguir, no deja de ser un encuentro con los suegros, una cena, todo es un poco raro y grotesco y tiene algunos momentos, digamos, no realistas y un poco exagerados, pero tiene que ver más con la incomodidad de la chica, y ahí es donde ella empieza a entrar al universo de él, ¿no? Sobre todo dos elementos, cuando va a la habitación de él cuando era niño y cuando tiene como estas visiones en las que le ve a él cuidando a sus padres de mayores. Un poco. Yo creo que aquí lo que nos está diciendo el director es que ella empieza a ver cómo sería el futuro de él y le ve tan metido en esa casa con esos padres que es un poco como ella le ve un futuro a él sin ella, ¿no? Entonces ya empieza a imaginarse de que no van a tener un futuro juntos. Esto culmina cuando ella finalmente baja al sótano. El sótano siempre significa en psicoanálisis bajar al inconsciente, ¿no? Ella, ¿a qué baja? Al sótano, ese sótano prohibido que al principio él parece que no quiere dejarla entrar. Ella baja a lavar una mancha, ¿no? Es como decir que en el inconsciente de él hay cosas que están sucias, hay cosas que están pendientes de solucionar. Y una vez ella ha visto, yo creo, todo lo que es en realidad su pareja, es cuando decide que finalmente ella no quiere estar con alguien así. Después ellos ya salen de la casa por fin y hacen este viaje en coche de retorno a casa, y ahí es donde hay una frase clave, que es algo así como que él dice que el tiempo está solo en nuestras cabezas. Aquí nos está advirtiendo el guionista que el tiempo a partir de aquí va a ser relativo, es decir, que vamos a ver secuencias que son del futuro y del pasado indistintamente, y no necesariamente cosas que han pasado o que pasarán, sino que tienen que ver con el universo emocional de ellos. A partir de aquí creo que queda muy claro el conflicto de la pareja, lo que sería el principio del desenlace, que es que ella tiene el objetivo de volver a casa, de que vuelvan a casa porque tiene que trabajar al día siguiente, mientras que él no para de divagar, de dar vueltas, de escoger caminos diferentes. De pronto la lleva a una heladería y termina finalmente en el instituto al que iba cuando él era adolescente, ¿no? Esto es un poco el símbolo de que ella quiere volver a casa, el hogar de ellos dos, ¿no? Esto simboliza volver al sitio del cual venimos, ¿no? Es decir, a mí me gustaría que las cosas fueran como antes, le está diciendo ella, mientras que él está en su universo, él ya está totalmente perdido, él ya no puede volver al lugar de partida, ya las cosas no pueden ser como antes, él está en sus recuerdos, en el pasado, en la nostalgia. De hecho, él le dice literalmente en un momento que la juventud es algo que él admira, y ella dice, ¿cómo puedes admirar a alguien solo porque sea joven? Lo que él está admirando en realidad es aquellos momentos del pasado en los que él se sentía feliz, porque él ya no es feliz. Y ahí es donde vemos que ellos ya están en lugares diferentes. Así que tiene todo el sentido del mundo que él en ese punto salga del coche y la abandone y se vaya al instituto, se meta en el instituto como que se mete en su mundo, en sus recuerdos, en su nostalgia, y ya no quiere avanzar más. Ella queda abandonada y sola en el coche, y esto es emocionalmente el final de la relación. Solo falta asumirlo y concluirlo. Ella, que parece que todavía se resiste un poco, se siente obligada a ir a buscarlo, que parece ser que es un poco el problema que tiene esta relación, que ella trata de arrastrarlo pero no puede, hasta que finalmente tiene que dejarlo ir.
En el instituto ella se encuentra con este conserje anciano que seguramente simboliza a su novio de mayor, ¿no? Como si se hubiera quedado estancado ahí para siempre. No literalmente necesariamente que esté trabajando ahí en ese instituto, pero sí un poco que está en ese universo ya para los restos de su vida, como si nunca más fuera capaz emocionalmente de avanzar. Sabemos que es él, no solo porque hay un cierto parecido físico, sino porque él la reconoce a ella, dice, yo sí te veo, yo te veo a ti, no he visto a nadie más, ¿no? Y también porque le da las zapatillas, las mismas zapatillas que le había dado en casa para estar cómoda, ¿no? Es como diciendo, este es mi universo, quiero que estés cómoda en él porque quiero que te quedes en él conmigo. Pero ella, en ese momento, en la primera secuencia en la casa, ha aceptado las zapatillas, pero ahora las rechaza y le dice, no, estas zapatillas son tuyas. Ya no quiere estar más en su universo. Ella no le reconoce a él porque ya ha pasado página, sin embargo, todavía necesita despedirse y le pregunta dónde está su novio, si lo ha visto por algún lugar. Y él simplemente le dice, él aquí estará bien. Y ahí yo creo que es donde se formaliza la ruptura y es por eso que ellos dos se dan un abrazo. Creo que a partir de aquí ella está liberada y es por eso que pasamos un poco más a ver el universo emocional y psicológico de él y un poco cómo él elabora esta ruptura, ¿no? Lo primero que vemos es una alegoría nostálgica de una especie de dos personajes como más jóvenes que ellos que se ponen a bailar como si representara el pasado, lo felices que fueron, las ilusiones que tenían, incluso una fantasía de boda. No estoy seguro de si están casados o no en la película, tendría que volverla a ver, pero en todo caso simboliza ese deseo de estar casados y formar un matrimonio y estar juntos para siempre. Sin embargo, ella en un momento dado decide irse, ¿no? Porque evidentemente ella ya ha roto con él y una serie de personajes tratan de retenerla por la fuerza porque él probablemente se esté resistiendo a esa ruptura. Él no quiere salir de su zona de confort, pero tampoco quiere perderla a ella. Y todos estos personajes representan elementos de su inconsciente, como si fuera la película de Nolan, Inception, Origen, ¿no? ¿Sabéis? ¿Recordáis todos esos personajes que venían a atraparte? Porque querían, porque te veían como un intruso o algo así. No, pues aquí es algo similar. Sin embargo, no consiguen retenerla y muy al contrario lo que sucede es que uno de estos personajes acaba matándolo a él. Es decir, que sus propias expectativas, sus propios miedos, su propia neurosis es la que acaba destruyéndole a él. Así que con el muerto ella ya puede irse, muerto porque el que ella conoció, del que ella se enamoró, ya ha dejado de existir. Y acabamos con dos secuencias que tienen relación con él y que van seguidas. Una es el conserje, que como decíamos es una especie de su yo del futuro. Yo entiendo que más realista, ¿no? Una proyección de futuro más realista, que es él lamentándose y atormentado por sus recuerdos y llorando. Y a continuación aparece una secuencia en la que él se sube a un escenario con un montón de público como envejecido, como si fuera una imaginación sobre lo que cómo él se ve en el futuro, ¿no? Presentándose ante toda la gente que ha conocido en su vida y haciendo una especie de reflexión, diciendo que al final la vida lo que consiste es lo más importante es el amor y ser amado, ¿no? Y da la sensación de que, claro, esto es una representación, es decir, creo que es una versión del futuro como a él le gustaría verse sin ella, ¿no? O es una cosa como más épica, más digna. En contraste, yo creo que con la previsión de futuro más real o más auténtica en el fondo de su inconsciente, que es él de viejo solo llorando y lamentándose en una furgoneta rodeado de hielo. Y con esto lo dejo, creo que es suficiente, no he entrado en todos y cada uno de los detalles, es una visión general, repito que es una interpretación, no es la verdad de lo que quiere decir la película, eso solo lo puede saber Charlie Kaufman y probablemente ni él lo sepa del todo en algunos casos, o sí, no lo sé. En todo caso, así es como yo he sentido la película, como la he vivido, como la he interpretado. Espero haberos ayudado a esclarecer un poco todo esto. Es posible que yo me haya equivocado, pero me gustaría saber vuestra opinión y para eso quiero que me dejéis comentarios aquí debajo en el canal de YouTube.
para decirme cómo interpretáis vosotros las cosas, y también podéis aprovechar, si queréis, para preguntarme detalles concretos de la película que os hayan generado duda o confusión, y si yo tengo alguna propuesta, alguna idea, creo que puedo intentar resolverlos también o interpretarlos desde mi punto de vista, insisto. Esto es todo por mi parte. Dadle un like al vídeo si os ha gustado, que me lo he currado un montón, y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, este vídeo que ha sido tan largo. Espero que haya sido útil. Recordad que yo soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.